Imagina caminar entre los monumentos más famosos del mundo, admirando su belleza, sin saber que, tras cada mármol perfecto y cada corona reluciente se esconden historias de sufrimiento inimaginable, mujeres que dieron sus cuerpos, su salud y, a veces, sus vidas para asegurar dinastías y legados que el tiempo recuerda, pero cuya humanidad fue olvidada. Desde el Taj Mahal hasta la abadía de Westminster, estas reinas pagaron el precio máximo por amor, poder y política. Hoy, revelaremos los secretos más oscuros de la maternidad real, las vidas que la historia no enseñó y el costo real de mantener un trono. Prepárate para descubrir la verdad oculta detrás del lujo y la corona. Estás de pie a la sombra del Taj Mahal al amanecer. Tu aliento forma pequeñas nubes en el aire frío. El mármol blanco se eleva frente a ti como una oración hecha piedra. Su cúpula perfecta atrapa la primera luz dorada. Pero antes de maravillarte con su belleza, antes de susurrar sobre el amor eterno, cierra los ojos y escucha. Escucha el eco del grito de una mujer que ha rebotado en estas paredes durante 4 siglos. El 17 de junio de 1631, en una cámara sofocante a cientos de millas de aquí, Mumtaz Mahal, la elegida del palacio, presionó sus palmas contra sábanas empapadas en sangre y suplicó a Dios por la muerte tras 30 horas de agonía. Estaba dando a luz a su 14º hijo. No viviría para ver al 15º. Ahora abre los ojos. El monumento frente a ti no es solo una tumba de amor, es una lápida para la maternidad misma. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas, de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas conocer las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que exploremos juntos estas historias antiguas desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Bienvenido al mundo oculto de la maternidad real, donde las reinas no eran coronadas por su sabiduría, sino por su capacidad de procrear, donde el embarazo no era una bendición, sino una necesidad política, donde cada dolor de parto era vigilado por cortesanos, cada aborto espontáneo susurrado en los pasillos del palacio, y cada hijo nacido muerto representaba no solo un duelo personal, sino un posible conflicto civil. Estas son las historias que no te enseñan en la escuela. Estas son las mujeres que pagaron el precio máximo por la continuidad de linajes que aún estudiamos hoy, cuyos sufrimientos se medían no en lágrimas, sino en herederos. Aquí están 10 de las reinas más fértiles de la historia, cuyos cuerpos se convirtieron en campos de batalla para la dinastía y cuyas vidas fueron consumidas por las demandas de la reproducción real en una. La reina Ana de Inglaterra. Anna Stuart ascendió al trono inglés en 1702, pero su corona se construyó sobre una base de 17 sueños rotos. A pesar de 17 embarazos, murió sin descendencia sobreviviente y fue la última monarca de la casa de Stuart. 17 veces su cuerpo se llenó de esperanza para la dinastía Stuart. 17 veces esa esperanza se aplastó. Partos, prematuros, abortos, hijos que vivieron lo suficiente para ser nombrados antes de que sus diminutos ataúdes fueran llevados a la bóveda de la abadía de Westminster. La crueldad de la historia de Ana no reside solo en los hechos médicos, sino en la realidad política que rodeaba cada pérdida. Cada aborto fue documentado por funcionarios de la corte. Cada nacimiento sin vida fue examinado por médicos buscando asignar culpas. Su primer hijo fue una hija nacida muerta en 1684, marcando el patrón trágico que definiría su vida. Cuando su hijo que más tiempo sobrevivió, William Duque de Gloucester, murió a los 11 años en 1700, no era solo una madre enterrando a su hijo, era una dinastía dando su último suspiro en la bóveda de la abadía de Westminster, donde Ana descansa ahora. Sus hijos William Duque de Gloucester y los infantes George y las hijas Anne, Sofía y 2 llamadas Mary, también yacen allí, junto con 6 nacidos muertos. Otros 6 hijos de género desconocido también nacieron muertos o fueron abortos, 20 pequeños ataúdes rodeando uno más grande, cada uno representando no solo una vida perdida, sino sueños aplazados, esperanzas rotas, el futuro de un reino, colgando de hilos que se rompían constantemente. Los médicos de Ana teorizaron sin cesar sobre su condición. La especulación moderna sugiere lupus sistémico, síndrome antifosfolípido o enfermedad inflamatoria pélvica. Pero lo que sabemos con certeza es que cada embarazo se convirtió en un espectáculo público, cada pérdida en una crisis nacional. El útero de la reina no era suyo. Pertenecía a Inglaterra y Inglaterra seguía exigiendo lo que ella no podía dar a Mumtaz Mahal. En los opulentos palacios del imperio mogol, ser la favorita de un emperador podía ser su propia maldición. Mumtaz Mahal murió por hemorragia posparto en Berhampur el 17 de junio de 1631, dando a luz a su 14º hijo,
tras un parto prolongado de unas 30 horas. Había estado embarazada casi todos los años de su matrimonio de 19 años con Shah Jahan, mientras que sus otras esposas solo le dieron un hijo cada una. Mumtaz fue la más preciosa de las esposas del emperador. En la práctica, esto significaba 14 embarazos contra uno de cada otra esposa. Piensa en eso un momento. 19 años de matrimonio, 14 embarazos, 7 hijos sobrevivientes. Su cuerpo nunca tuvo tiempo para recuperarse, nunca un descanso. Viajó con Shah Jahan en sus campañas militares, con embarazo avanzado, viajando en carruajes por terrenos difíciles, porque la favorita del emperador nunca podía quedarse atrás a pesar de sus numerosos embarazos. Mumtaz acompañó a Shah Jahan en sus campañas militares y en la posterior rebelión contra su padre. Murió por enfermedades prevenibles, una hemorragia posparto que podría haberse controlado con una transfusión de sangre. Murió porque la medicina de 1631 no podía salvar a una mujer que sangraba tras 30 horas de parto. El Taj Mahal se eleva sobre las orillas del río Yamuna como testimonio no solo del amor, sino del costo de ser valorada no como persona, sino como productora de herederos. Andrés, María Teresa de Austria. Si alguien elevó la maternidad real a un arte, fue María Teresa de Austria. El matrimonio fue un amor verdadero y la pareja tuvo 16 hijos, de los cuales 10 sobrevivieron hasta la adultez. 16 hijos en 18 años. Un embarazo aproximadamente cada 13 meses durante casi 2 décadas, mientras administraba uno de los mayores imperios de Europa. Todos los embarazos de la emperatriz María Teresa terminaron en partos vaginales a término, sin información sobre abortos espontáneos o partos prematuros. Hubo 15 nacidos vivos, mientras que una niña nació sin signos de vida, pero María Teresa no solo daba a luz, gobernaba un imperio. Cuando María Teresa, archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia, alcanzaba los 3 meses de embarazo, su gestación debía ser proclamada. Mientras era transportada en silla de mano durante procesiones, negociaba tratados entre contracciones, planificaba campañas militares, mientras amamantaba a sus hijos y gestionaba los matrimonios de los mayores, mientras daba a luz a los menores. Poco después de dar a luz a los más pequeños, María Teresa debía casar a los mayores. Lideraba las negociaciones matrimoniales junto con las campañas militares y las obligaciones del Estado. Usaba a sus hijos como piezas en juegos dinásticos, sacrificando su felicidad por ventajas políticas. Su hija más famosa, María Antonia, sería María Antonieta y moriría en la guillotina. Otra hija, María Isabel, fue considerada una de las chicas más bellas de Europa hasta que la viruela dejó cicatrices en su rostro, destruyendo sus perspectivas de matrimonio. Incluso 16 hijos no podían garantizar la supervivencia de la dinastía IV Catalina de Medici. Tal vez ninguna historia ilustra mejor la presión psicológica sobre la fertilidad real que la de Catalina de Medici. Durante 10 años después de su matrimonio con el futuro Enrique II de Francia, el vientre de Catalina permaneció vacío mientras el reino murmuraba sobre divorcio. Francisco la vigilaba y el Papa esperaba 34 días para ver si su sobrina concebía, pero en vano. 10 años, una década de decepciones mensuales, de médicos examinando y manipulando, de susurros de la corte que crecían con cada temporada. La inmensa presión para tener hijos llevó a la joven princesa Catalina a consultar un médico que le aconsejó probar literalmente todos los métodos posibles para concebir. Algunos muy desagradables, como aplicar estiércol mezclado con astas de ciervo molidas en su zona reproductiva y beber orina de mula. Imagina a una reina de Francia, lo suficientemente desesperada para soportar la humillación de beber orina animal, aplicando estiércol en su cuerpo, usando amuletos, consultando adivinos, todo porque su valor como ser humano se medía únicamente por su capacidad reproductiva. Mientras tanto, su esposo exhibía abiertamente su relación con Diane de Poitiers, una mujer casi 20 años mayor que Catalina, pero infinitamente más poderosa. Cuando Catalina finalmente dio a luz a su primer hijo, Francisco, en 1544, el alivio fue tan abrumador que los cortesanos lloraron. A pesar del afecto de Enrique por su amante Diane de Poitiers, el matrimonio de Catalina no fue un fracaso, y tras 10 ansiosos años, tuvo 10 hijos, de los cuales 4 varones y 3 niñas sobrevivieron. Pero esos primeros 10 años dejaron cicatrices permanentes en su psique. 5. Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania vivió una de las carreras reproductivas más notables de la historia, teniendo hijos para 2 casas reales distintas a lo largo de 3 décadas. Leonor y Luis tuvieron 2 hijas, María y Alejandra, durante su primer matrimonio con Luis VII de Francia. Pero este matrimonio fue anulado en 1152, en parte porque los únicos hijos que tuvieron fueron 2 hijas, y la pareja real necesitaba herederos varones. 2 meses después de la anulación, Leonor se casó con Enrique Plantagenet,
el futuro Enrique II de Inglaterra. Leonor solo había tenido 2 hijas con Luis VII, pero con su nuevo esposo dio a luz a 5 hijos y 3 hijas. Los hijos fueron Guillermo, que murió a los 3 años, Enrique y Ricardo Corazón de León, Geoffrey, duque de Bretaña, y Juan, quien eventualmente heredaría la corona de Inglaterra. Enrique y Leonor tuvieron 8 hijos. 3 de sus hijos reinarían como reyes, aunque Enrique, el joven rey, solo como cogobernante, ya que murió antes que su padre. En el legado reproductivo de Leonor se extendió mucho más allá de sus propios hijos. Se convirtió en la matriarca de la dinastía Plantagenet que gobernaría Inglaterra durante siglos. Pero la fertilidad de Leonor tuvo un costo. La separación de Leonor y Enrique durante los siguientes 5 años ha sido objeto de especulación sobre si fue predominantemente una cuestión de conveniencia política, un indicio de una creciente brecha entre la pareja, o ambas cosas. Leonor había cumplido con sus deberes reales proporcionando herederos y hijas como herramientas para alianzas, pero ahora era demasiado mayor para tener más hijos. La revuelta de sus hijos contra su padre en 1173 puso fin de manera brutal a sus actividades culturales. Leonor fue capturada mientras buscaba refugio y pasó casi 16 años prisionera de Enrique II. Sus hijos se habían convertido en peones de juegos políticos y ella aprendió la dura lección de que incluso las madres reales exitosas podían ser descartadas cuando su valor reproductivo terminaba. La reina Victoria. La reina Victoria quizá declaró famosamente que sentía un horror profundo ante la idea de tener hijos y que preferiría no tener ninguno. Pero durante los siguientes 17 años, Victoria dio a luz a 9 hijos a Victoria: Alberto, Bertie, Alicia, Alfredo, Elena, Luisa, Arturo, Leopoldo y Beatriz. Sorprendentemente para la época, todos los hijos sobrevivieron hasta la adultez. Victoria detestaba el embarazo, describiendo la experiencia en cartas a su hija como sentirse como un perro o una vaca. Sufrió no solo los efectos físicos del parto, sino también los psicológicos, experimentando lo que hoy probablemente se reconocerían como episodios de depresión posparto. Tras varios de sus nacimientos, cada embarazo alejaba a Victoria de su rol como monarca, algo que detestaba. Entre el nacimiento de su primer hijo en noviembre de 1840 y el cuarto en agosto de 1844, la reina Victoria solo tuvo 17 meses libres de embarazo, en los que pudo gobernar plenamente. El ciclo constante de embarazo, parto, recuperación y nuevo embarazo significaba que el príncipe Alberto ejercía prácticamente como regente durante estos periodos. Sus 9 hijos se casaron con familias reales y nobles de todo el continente, convirtiendo a Victoria en la abuela de Europa. Victoria y Alberto creían que los matrimonios dinásticos entre sus hijos y la realeza europea asegurarían un futuro pacífico para Europa. Pero esta estrategia de usar a los hijos como herramientas diplomáticas significaba que la felicidad personal siempre era secundaria frente a la ventaja política. Los descendientes de Victoria se encuentran en las familias reales de Alemania, Rusia, Grecia, Rumania, Suecia, Noruega y España. Sin embargo, esta vasta red de conexiones reales también tuvo consecuencias genéticas. Victoria transmitió el gen de la hemofilia a varios de sus hijos, provocando sufrimiento y muertes tempranas en múltiples familias reales de Europa. 7. Blanca de Castilla. Blanca de Castilla demostró que la maternidad real podía combinarse con el poder político, pero solo a un enorme costo personal. Las crónicas de la época relatan que Blanca y Luis se hicieron amigos casi inmediatamente, y que el matrimonio fue extremadamente feliz. Tuvieron 12 hijos, incluido el futuro San Luis IX. Tras la muerte de Luis en noviembre de 1226, por disentería de Blanca, entonces de 38 años, como regente y guardiana de sus hijos. De sus 12 o 13 hijos, 6 habían muerto, y Luis IX apenas tenía 12 años. La coronó dentro de un mes tras la muerte de su padre, y obligó a los varones renuentes a jurarle lealtad. La situación de Blanca era crítica. La minoría de edad del rey hacía que los dominios capesianos fueran vulnerables a nobles rebeldes que olfateaban oportunidad. Tuvo que librar guerras, negociar tratados, organizar matrimonios y gobernar un reino, todo mientras lloraba a la mitad de sus hijos y protegía a los sobrevivientes. Blanca participó activamente en los asuntos del reino. Se dirigió con las fuerzas francesas a encontrarse con los ejércitos de los varones occidentales aliados con Inglaterra, pero en lugar de combatirlos, negoció. La carga psicológica fue inmensa. Blanca de Castilla padecía una dolencia cardíaca, pero continuó presidiendo las responsabilidades de la corte. En 1252, sufrió un ataque al corazón mientras se dirigía a la abadía para un retiro. Müller, todavía sirviendo como regente mientras su hijo Luis IX
estaba prisionero durante la Séptima Cruzada. Su legado no fue solo los hijos que tuvo, sino el reino que preservó. La importancia histórica de Blanca es relevante tanto en el contexto francés como europeo. Conservó la corona francesa y la dinastía capetiana en un momento crítico. Pero el costo fue una vida dedicada al servicio de otros, sin tiempo para duelo personal o recuperación. Anoche Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Carlota se casó con el rey Jorge III de Inglaterra en 1761 y cumplió con su deber real con eficiencia incansable. Durante 21 años, dio a luz a 15 hijos, de los cuales 13 sobrevivieron hasta la adultez, convirtiéndola en una de las madres reales más prolíficas de la historia británica. Los embarazos de Carlota se sucedieron rápidamente, con escaso tiempo para recuperarse entre uno y otro. Su primer hijo, el futuro Jorge IV, nació en 1762, apenas un año después del matrimonio. Su último hijo, la princesa Amelia, nació en 1783, cuando Carlota tenía 39 años. Durante 2 décadas, Carlota estuvo casi constantemente embarazada o recuperándose del parto. La presión sobre ella era inmensa. Debía proporcionar no solo un heredero, sino varios hijos varones para asegurar la sucesión. La familia real había aprendido de los desastres de generaciones anteriores, cuando las dinastías habían fracasado por falta de herederos masculinos. Carlota cumplió proporcionando a su esposo varios hijos que garantizaron la continuidad de la línea hanoveriana, pero los embarazos constantes pasaron factura. Relatos contemporáneos la describen cada vez más agotada por las demandas físicas de los partos continuos. Aumentaba de peso con cada embarazo y nunca recuperó completamente su salud. La tensión psicológica también fue severa, al ver deteriorarse la salud mental de su esposo mientras manejaba una familia numerosa y sus deberes reales. La vida de sus hijos estaba estrictamente controlada desde el nacimiento. Como observó un cronista, los niños reales vivían como aves enjauladas, con cada aspecto de sus vidas gestionado para la ventaja política. Carlota entregó su vida a producir herederos, pero tuvo poca influencia real sobre cómo se criaban sus hijos o qué les depararía el futuro. 9. Isabel de Valois. A veces, las historias más trágicas de fertilidad real involucran reinas que murieron jóvenes, con su potencial reproductivo truncado por el deber que nacieron para cumplir. Isabel de Valois se convirtió en reina de Inglaterra a los 6 años, al casarse con el futuro Ricardo II en 1396. En cuando Ricardo fue depuesto y asesinado, se casó con Carlos V de Francia, hijo del futuro Carlos II. En la breve vida adulta de Isabel estuvo consumida por embarazos y pérdidas. Se casó con Carlos en 1406 a los 17 años y comenzó de inmediato el esperado ciclo de reproducción real. Su primer embarazo terminó en un nacimiento sin vida. El segundo produjo una hija que murió en la infancia. Su tercer embarazo en 1409 causó la muerte tanto de la madre como del hijo. Isabel murió en parto en Camp Compen el 13 de septiembre de 1409, a pocos días de cumplir 20 años. Había estado casada 2 veces, tenido 3 hijos y muerto sirviendo al sistema que controló su vida desde la infancia. Su muerte dejó a Carlos sin reina y a Francia sin el heredero masculino esperado de esa unión. La tragedia de Isabel no reside solo en su temprana muerte, sino en cómo su valor estaba completamente ligado a su función reproductiva. Había sido un peón en matrimonios diplomáticos desde niña, valorada únicamente por su capacidad de consolidar alianzas y producir. Red, cuando su cuerpo finalmente cedió ante la presión, fue rápidamente olvidada, reemplazada por la siguiente esposa de Carlos en la interminable búsqueda de continuidad dinástica. En su breve vida, ilustra la particular vulnerabilidad de las mujeres reales en la Edad Media casadas jóvenes. Se esperaba que tuvieran hijos de inmediato y a menudo morían en el intento. Los 3 embarazos de Isabel en 3 años representan el ritmo desesperado al que operaba la reproducción real, sin consideración por el costo físico o emocional de las mujeres involucradas. En 10. Constanza de Castilla. Constanza, reina de Francia como segunda esposa de Luis VII, demostró el ritmo implacable de la reproducción real en el siglo XII, tras la anulación de Luis con Leonor de Aquitania. En parte por la falta de herederos varones, se casó con Constanza en 1154, buscando desesperadamente al hijo que le había eludido en su primer matrimonio. Constanza comenzó de inmediato a tener hijos con notable frecuencia. Su hija Margarita se casó primero con Enrique el Joven, luego con el rey Bela III de Hungría, mientras que su hija Alicia fue comprometida con Ricardo I de Inglaterra, antes de casarse con Guillermo Conde du Pompier. Pero la carrera reproductiva de Constanza se vio truncada por su muerte alrededor de 1160, probablemente por complicaciones del parto o sus secuelas. En aproximadamente 6 años de matrimonio, Constanza tuvo múltiples hijos, pero aún no proporcionó al heredero varón
que Luis necesitaba desesperadamente. Su muerte dejó a Luis sin reina y sin el hijo necesario para asegurar la sucesión capesiana. Este fracaso llevó al tercer matrimonio de Luis con Adela de Champaña, quien finalmente tuvo al heredero varón, Filipe Augusto, en 1165. La historia de Constanza ejemplifica la posición precaria de las reinas medievales, cuyo valor se medía completamente por su éxito reproductivo. A pesar de tener hijos rápida y frecuentemente, su incapacidad para dar un heredero varón hizo que su reinado se considerara un fracaso. Su muerte temprana, probablemente relacionada con el esfuerzo físico de embarazos constante, demuestra el costo mortal de la reproducción real. La presión sobre Constanza fue especialmente intensa porque era la segunda esposa de Luis, Trada, específicamente para remediar el fracaso de su primer matrimonio. Cada embarazo llevaba el peso de la expectativa dinástica. Cada nacimiento se examinaba por su género y cada pérdida representaba no solo dolor personal, sino una crisis política. Al sumar los números, la escala del sacrificio se vuelve asombrosa. Estas 10 reinas soportaron al menos 127 embarazos documentados entre todas. La reina Ana sufrió 17 embarazos sin un solo hijo sobreviviente. María Teresa estuvo casi 2 décadas embarazada o recuperándose del parto mientras gobernaba un imperio. Catalina de Médici soportó una década de humillaciones médicas y vergüenza pública antes de concebir finalmente en Dere. Pero estos números cuentan solo una parte de la historia. Detrás de cada embarazo había una mujer cuyo cuerpo no le pertenecía, cuya capacidad reproductiva era medida y monitoreada por médicos, cortesanos y embajadores extranjeros. Sus ciclos menstruales se registraban, sus náuseas matutinas eran de conocimiento público, y sus dolores de parto eran presenciados por multitudes de observadores políticos. El costo físico era inmenso. Antes de la medicina moderna, el parto era una ruleta rusa. Las infecciones eran comunes, las hemorragias a menudo fatales, y la mortalidad materna rondaba entre 1 y 2% por parto. Para las reinas que enfrentaban 10, 15 o incluso 17 embarazos, el riesgo acumulativo era aterrador. Muchas, como Mumtaz Mahal e Isabel de Valois, pagaron el precio máximo. En el costo psicológico fue igualmente devastador. Estas mujeres vieron morir a sus hijos en la infancia, sufrieron abortos tratados como fracasos políticos y soportaron la presión constante de producir herederos varones. Fueron reducidas a su función reproductiva, su valor medido en hijos entregados y dinastías aseguradas. Quizá el aspecto más degradante del embarazo real era su carácter completamente público. El nacimiento de un bebé real se consideraba tan importante que necesitaba testigos. Las reinas a menudo daban a luz frente a grandes audiencias. Esto aumentaba solo su miedo y miseria durante el parto. El parto de María Antonieta en 1778 fue tan mal gestionado que la multitud, el calor y la falta de aire fresco en habitaciones, cuyos ventanales habían sido sellados por meses para proteger del frío invernal, la derrumbaron tras 12 horas de labor. Se desmayó por falta de oxígeno. No eran personal médico, eran observadores políticos allí para asegurar que no ocurrieran sustituciones. Los cortesanos de la cámara interior señalaban el sexo del bebé a quienes estaban en las cámaras exteriores lanzando sus sombreros al aire, brazos cruzados si era niña. Imagina ese momento. Acabas de soportar horas de agonía para traer vida al mundo, y tu primer pensamiento no es la salud de tu hijo, sino las repercusiones políticas de su género. Los dolores de parto de la reina eran asunto de Estado. Sus gritos resonaban no solo por los pasillos del palacio, sino a través de los corredores de la diplomacia internacional. El sexo de su hijo determinaba alianzas militares. La supervivencia de su bebé podía prevenir o desencadenar guerras de sucesión. Lo que más impacta de estas historias no es solo el sufrimiento físico, sino el aislamiento emocional. Estas reinas no podían expresar frustración por su destino. No podían rebelarse contra el ciclo interminable de embarazo y pérdida. Quejarse de dar a luz era quejarse de su principal, quizá único valor para la corona. La correspondencia de la reina Ana revela destellos de su angustia privada, pero esos momentos de vulnerabilidad eran raros y discretos. En público, debía mantener la ficción de estar agradecida por cada embarazo, esperanzada con cada nacimiento, aceptando cada pérdida como voluntad de Dios. Ana Catalina de Médici desarrolló reputación de fría y calculadora, pero tal vez esa era la única forma de sobrevivir. Después de ver morir a la mitad de tus hijos tras soportar una década de tratamientos de fertilidad que rozaban la tortura, ¿cómo seguir funcionando como madre y monarca? Aprendes a tratar a tus hijos como activos políticos en lugar de individuos amados, porque la alternativa es la locura. Las cartas de María Teresa a sus hijos
están llenas de amor, pero también del agotamiento de alguien que pasó su vida sirviendo a fuerzas más grandes que ella. Microgestionaba sus matrimonios, carreras y rutinas diarias, porque después de 16 embarazos y 40 años de reinado, el control era el único consuelo que le quedaba. Estas historias parecen increíblemente lejanas, reliquias de una época en que las mujeres no tenían derechos y la medicina era primitiva. Pero si rascas la superficie encontrarás ecos que reverberan a través del tiempo. La presión sobre las mujeres reales modernas para producir herederos, la especulación sobre fertilidad, la espera de anuncios de embarazo, la apropiación pública de decisiones reproductivas privadas. La diferencia es que hoy los embarazos reales están protegidos por la medicina moderna y equipos de relaciones públicas. Cuando Catalina Princesa Gigali sufrió intensas náuseas matutinas durante sus embarazos, recibió la mejor atención médica disponible y cobertura mediática comprensiva. Cuando se habla de embarazos reales hoy, se enmarcan en términos de alegría y celebración en lugar de necesidad dinástica, pero imagina a Ana Bolena paseando por sus cámaras de noche, sabiendo que su fracaso en producir un hijo varón probablemente significaría exilio o muerte. Imagina a Catalina de Médici midiendo su valor no por inteligencia o logros, sino por el ritmo mensual de su ciclo menstrual. Imagina a cualquiera de estas mujeres cargando no solo con un hijo, sino con el peso de reino sobre sus hombros. La gran ironía de estas historias es que, a pesar de todo el sufrimiento, de todos los hijos sacrificados en el altar de la dinastía, la mayoría de estas líneas reales terminaron extinguiéndose de todos modos. La dinastía Stuart terminó con Ana pese a sus 17 embarazos. La línea Falwa terminó con los hijos de Catalina de Médici, pese a sus 10 hijos. La línea directa capesiana continuó con el hijo de Blanca, Luis IX, pero transformada por matrimonio y conquista en algo irreconocible. Todo ese dolor, toda esa pérdida, todas esas vidas consumidas por las demandas de linaje y sucesión. Y al final, la historia siguió adelante sin ellas. Los monumentos que dejaron, el Taj Mahal, las reformas de María Teresa, el asentamiento protestante bajo la reina Ana, sobrevivieron no por sus hijos, sino por sus propias acciones. Tal vez esa sea la lección más trágica de todas. Estas reinas tenían valor más allá de sus úteros, inteligencia más allá de su capacidad reproductiva, legados más allá de sus hijos, pero vivieron en tiempos que no podían ver más allá de la necesidad inmediata de herederos para reconocer a los seres humanos que los llevaban en la abadía de Westminster. Los turistas pasan frente a la tumba de la reina Ana y leen sobre su reinado, sus guerras, sus logros políticos, pero bajo sus pies yacen los diminutos féretros de 17 sueños postergados. En Agra, millones visitan el Taj Mahal y fotografían su perfecta simetría, pero pocos saben que fue construido sobre la tumba de una mujer que murió porque amaba a un emperador demasiado como para negarse a cumplir sus demandas de hijos en Viena. Los retratos de María Teresa la muestran rodeada de sus muchos hijos sobrevivientes, la imagen de la felicidad doméstica y del éxito imperial, pero esos retratos no capturan los abortos, las muertes infantiles, la constante fatiga física de 2 décadas de embarazos. En Versalles, los visitantes ven las opulentas cámaras donde vivió María Antonieta, pero no escuchan los ecos de las cartas de su madre, advirtiendo sobre la soledad y la tendencia al llanto que sigue al parto, ni la presión política que convirtió cada embarazo en un asunto de Estado. Estas mujeres merecían algo mejor, mejor medicina, mejores opciones, un mejor reconocimiento de su humanidad, más allá de su capacidad reproductiva. Merecen ser recordadas no solo como madres de dinastías, sino como individuos que soportaron una presión inimaginable con fuerza notable. La próxima vez que veas un monumento al amor real, haz una pausa. Escucha los ecos de las voces de mujeres que han sido silenciadas por el tiempo y la memoria selectiva. Recuerda que detrás de cada gran dinastía había una reina cuyo cuerpo pagó el precio por su continuidad. Y quizás pregúntate, en nuestra prisa por celebrar a los reyes y los imperios que murieron por crear, ¿qué otras historias de sacrificio y sufrimiento hemos olvidado? El mármol del Taj Mahal todavía refleja la luz del amanecer tal como lo hacía aquella mañana de junio de 1631, cuando Mumtaz Mahal exhaló su último aliento. Si sabes escuchar, aún puedes oír su grito resonando por sus perfectas cámaras. No un grito de amor, sino de una mujer que dio todo lo que tenía a un mundo que exigía aún más. El costo oculto de las líneas de sangre reales no se pagaba en oro ni en territorios, sino en los cuerpos y almas de las mujeres que cargaban el peso de las dinastías sobre sus hombros. Sus historias nos recuerdan que los monumentos más grandes de la historia a menudo se construyen sobre fundamentos de sacrificio humano y que el sufrimiento más invisible es, a veces,
el más profundo, estas 10 reinas representan solo una fracción de las innumerables mujeres reales que sacrificaron sus cuerpos, su salud y a menudo sus vidas para cumplir con las demandas de la reproducción dinástica. Sus historias iluminan un capítulo oculto de la historia donde el poder y la maternidad se intersectaban de maneras que hoy pocos pueden imaginar. Al recordar su sufrimiento, honramos no solo su sacrificio, sino la humanidad que sus contemporáneos con demasiada frecuencia olvidaron. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia oculta de las reinas más poderosas y sus sacrificios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro contenido sobre secretos históricos y curiosidades del pasado. Déjanos un comentario contándonos qué historia te impactó más y desde dónde nos estás viendo. Apoyo nos ayuda a seguir revelando los relatos que la historia casi olvida. Hasta la próxima.